Vamos a Éxodo capítulo 33, si son tan amables. Éxodo 33, vamos a abrir nuestra Biblia en este texto. Como lo pueden ver ahí en el título de la sesión, este estudio lo podríamos titular Dios predica un sermón de su gloria. Es una verdad hermosa, está ahí, la van a ver. Éxodo 33, 12 al 34, 7. Vamos a leer el texto para comenzar y después, si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, hermanos, la pueden hacer buscando animarlos a través de la palabra de Dios. Éxodo 33, 12 al 34, 7. Observen lo que dice aquí. Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 8. Observen lo que dice aquí. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí, hermanos, encontramos a Dios predicando un sermón. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo en 3 partes. Observen aquí 3 partes de un sermón de Dios para tu vida. 3 partes de un sermón de Dios para tu vida. Vamos a ver en primer lugar el contexto del sermón, en segundo lugar el contenido del sermón, y en tercer lugar la respuesta del sermón. Observen este texto, hermanos, es fascinante. Versículo 12 del capítulo 33. Observen aquí
esta primera parte de un sermón de Dios para tu vida, 33:12 al 34:4, observen el contexto del sermón, el contexto del sermón. Recuerden, aquí estamos alrededor del año 1445 antes de Cristo. Aquí está Moisés en el Sinaí. En el capítulo 32, recuerden que Israel se entregó a la adoración del becerro de oro. Ese es el contexto histórico. Y aquí entra el capítulo 33. Y entonces dice aquí en el 33:12, obsérvenlo, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. La idea de esta frase es, te he escogido. Y concluye aquí el versículo 12, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, ¿por qué le dijo esto Moisés a Dios? Cuando Dios le acababa de decir aquí en el versículo 2, aquí está en el versículo 2, Dios le había dicho a Moisés que iba a enviar un ángel. ¿Por qué le dijo esto Moisés a Dios? Porque Moisés quería que la presencia de Dios mismo estuviera con él para guiar al pueblo, no un ángel que lo guiara. Y de esta manera así Moisés pudiera gozar de la protección, la guía de Dios mismo para cumplir con esta tarea. Recuerden, tiene que llevarlos a Canaán. Esta es la tarea que tiene. Ya salieron de Egipto, pero ahora en cierta manera la situación es más complicada desde el punto de vista humano, porque aquí ya Moisés confirmó en el capítulo 32 que este es un pueblo rebelde. En lo que él estaba allá arriba, recuerden, recibiendo los 10 mandamientos, Israel se entregó a fornicar, estando, según Éxodo 19, a prácticamente 3 meses de haber salido de Egipto, después de todas las muestras de poder milagroso, sobrenatural que Dios les dio en las 12 plagas, los 12 juicios, ¿recuerdan? Después de que abrió el mar, después de que les ha estado dando maná, después de las muestras sobrenaturales de Dios, ¿recuerdan también el agua de la roca en Éxodo 15, el maná en el 16, Éxodo 19:1, en el mes tercero acampan ahí en el Sinaí, y mientras que Moisés está recibiendo las tablas, recuerdan, ahí Israel se entrega a la idolatría, a adorar ese becerro de oro. Entonces, en un sentido, esta es una situación complicada desde el punto de vista humano para Moisés. Entonces, él quería, Éxodo 33:12, gozar de la protección, la guía de Dios mismo para cumplir con esta tarea de guiar al pueblo. Y entonces, continúa, observen el versículo 13, Éxodo 33:13. Moisés le dice a Dios esto, Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Observen, hermanos, la ausencia de soberbia en Moisés. Su concentración, su enfoque estaba en buscar el bienestar de Israel. Un ejemplo a seguir para todo creyente, para todo predicador realmente. Este debe ser el enfoque, buscar el bienestar de la iglesia cuando predicas. Esta será una implicación práctica de esto. Así debe ser, buscar la gloria de Dios, buscar el bienestar de aquellos a los que servimos. Esta es la actitud del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No ser servido, sino servir. Y Él pide esto para servir al pueblo de Dios. Esta es la actitud del Señor Jesucristo. Obvio, la actitud del Señor Jesucristo fue perfecta. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, como lo vemos al final de Mateo 20. Hermanos, cuando subimos al púlpito debe ser nuestro enfoque el servir a la iglesia. ¿Y cómo la servimos de la mejor manera? O cuando damos un estudio, enseñándoles la palabra de Dios, no nuestras ideas, volviéndonos invisibles al enseñar lo que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros. La gente cuando viene a escuchar la palabra de Dios, viene a escuchar la palabra de Dios, no a nosotros. Esa es la idea. Entonces, debemos buscar el servicio, el bienestar espiritual de aquellos a los que les predicamos, de aquellos a los que servimos, enseñamos. Entonces Moisés le pide esto a Dios y observen cómo respondió Dios, versículo 14, Éxodo 33:14, y él dijo, este es Dios,
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios aquí le concedió la petición a Moisés de que su presencia fuera con él. El descanso probablemente se refiere al descanso en Canaán, como lo vemos en Éxodo 15, 13 y 17. Y ahora observen los versículos 15 y 16. Aquí vemos la dependencia de Moisés en Dios y otra vez esto enfatiza la necesidad que tenían de la presencia de Dios. Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Observen que Moisés vuelve a basar su petición en que Dios se viera bien, en que Dios fuera glorificado, en que la reputación de Dios fuera protegida. Moisés sabía que Israel no podía ser una nación testigo sin la presencia de Dios para que los gentiles oyeran del Dios verdadero y se volvieran a Él. De lo contrario, sin la presencia de Dios serían igual que el resto de las naciones. Esto mostraba que eran distintos de las naciones por la presencia de Dios, no por ellos mismos. Y observen en el versículo 17 lo que Dios le dijo a Moisés. Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Observen de nuevo, Dios en su gracia le concedió esa petición que su presencia fuera con Israel. Pero Moisés añadió una petición más, versículo 18, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué significa esto? Moisés quería ver más de Dios, conocer más de Dios. Por eso le pide a Dios que le muestre su gloria. Muéstrame tu gloria. Hermanos, es una verdad muy importante. Esta es una excelente ilustración de que según la Biblia, escucha esto, nadie puede conocer a Dios, nadie puede ver la gloria de Dios a menos de que Dios se revele de manera objetiva, no subjetiva. No podemos conocer a Dios mediante sentimientos, por eso solo podemos conocerlo mediante su revelación en su palabra. De lo contrario, observen que aquí, si Moisés hubiera podido conocer a Dios mediante sus sentimientos, no le hubiera pedido a Dios en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios no le respondió, observen en el 19, le respondió Moisés, simplemente mira tu interior y verás mi gloria. Escucha esa voz interior dentro de ti. ¿Qué voces oyes en tu cabeza? ¿Qué te dice tu corazón, Moisés? ¿Qué sientes? No. Dios tenía que proclamarle quién era Él. Por eso le dice, versículo 18, vean la conexión. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, y le respondió, Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien. ¿Qué es esto de todo mi bien? ¿Quién es Dios? Su naturaleza. Entonces, versículo 18, véanlo de nuevo. Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Mucha atención. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia. En el hebreo, tendré gracia del que tendré misericordia. Y seré clemente, en el hebreo compasivo, para con el que seré clemente. Observen, hermanos, la conexión aquí. Versículo 13, Moisés quería conocer el camino de Dios. Y versículo 18, y Moisés quería que Dios le mostrara su gloria. Y observen que Dios le concede estas peticiones, versículo 19, al proclamarle el nombre de Jehová. Aquí el texto dice, vean el 19 de nuevo, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro
y proclamaré el nombre de Jehová. Proclamaré significa en el hebreo predicaré, anunciaré. Por eso titulamos así el estudio de este texto, Dios predica un sermón de su gloria. Dios le dice a Moisés, muy bien, ¿tú quieres, versículo 13, conocer mi camino? ¿Tú quieres, versículo 18, que te muestre mi gloria? Muy bien, versículo 19, te voy a predicar mi nombre, te voy a proclamar, te voy a anunciar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio a conocer a Moisés. Moisés quería conocer, versículo 13, el camino de Dios. Moisés quería que Dios le mostrara su gloria y Dios le dio a conocer su camino, le mostró su gloria al versículo 19, proclamarle, explicarle quién era Él. Eso es lo que significa, observen, proclamaré el nombre de Jehová. El nombre se refiere a quién es Dios, sus atributos, lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí encontramos un principio muy importante. La única manera en la que puedes saber quién es Dios y lo que Él hace es mediante su palabra. Es la única manera. Y esto lo reitera el Nuevo Testamento, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces, ¿recuerdan? En otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Segundo de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios habló a través de su palabra. Observen aquí, hermanos, que Dios equipara su gloria con su nombre. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Aquí su nombre en el versículo 19 se refiere a sus atributos, sus cualidades, su naturaleza. ¿Quién es Él? Por eso dice, todo mi bien. Y aquí en este contexto de los capítulos 32 y 33 vemos que Dios muestra que Él había decidido en su soberanía mostrar gracia y misericordia a Israel al no haberlos destruido por su pecado de idolatría. Recuerden, en el capítulo 32 se habían entregado a adorar al becerro de oro y merecían morir por haber hecho esto, según el 32, 9 y 10. Y así es con nosotros en la salvación. De hecho, esta afirmación, observen al final del 18, que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí en el contexto inmediato otra vez apunta a que Dios había decidido mostrarle gracia y misericordia a Israel al no haberlos destruido. Pero esta afirmación de Dios de que Él decide a quién le muestra gracia, a quién le muestra misericordia, repetida por Pablo, recuerdan en Romanos 9:15, para mostrar que Dios tiene la autoridad absoluta para decidir a quién escoge para salvación. Piensen en esto. Si Dios decide mostrar gracia, no es porque el pecador lo merezca. Todo pecador merece la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El hecho de que Dios muestre gracia significa que muestra amor de manera inmerecida. Es decisión de Él. Finalmente, ninguno de nosotros merece su gracia. Todos merecemos su juicio. Ahora, el hecho de que Él quiera mostrar gracia y compasión a alguien que no merece gracia y compasión es prerrogativa de Él. Esta es una afirmación potente de soberanía total. Si Dios ha tenido misericordia de ti para salvación, debes vivir agradecido continuamente. Y en el contexto inmediato otra vez se aplica a Israel. Israel como nación, Éxodo 32, merecía la muerte, el juicio de Dios, porque habían violado el pacto mosaico, el que habían afirmado apenas unos capítulos antes, ahí en Éxodo, ¿recuerdan? 19, Éxodo 21, 22, 23, en el 24 lo ratificaron con sangre, ¿se acuerdan? Entonces, Dios le concedió la petición a Moisés de mostrarle su gloria en el versículo 18, pero le aclaró algo. Observen el 20, Éxodo 33, 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué significa esto?
que Moisés no podía ver la gloria de Dios de manera total, porque en su condición mortal, en un cuerpo caído de pecado, Moisés sería fulminado por la totalidad de la gloria de Dios, por su santidad, su justicia perfecta. Ahora, observen el versículo 21, Dios añade algo. Éxodo 33, 21. Y dijo a Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. En el hebreo, esa frase, tú estarás sobre la peña, significa tú estarás de pie sobre la roca. Y Dios le sigue diciendo, versículo 22, y cuando pase mi gloria, observen la palabra gloria ahí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, versículo 23, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Como ustedes saben, hermanos, aquí Dios está hablando en antropomorfismos. Recuerden, eso significa descripciones de quién es Dios en términos de un cuerpo humano para que lo pueda entender el hombre. Y aquí Dios menciona su mano y sus espaldas, pero recuerden que Dios no tiene cuerpo, es espíritu, Juan 4. Entonces, lo que Dios le dice aquí a Moisés en el último versículo del capítulo 33 de Éxodo, lo que Dios le dice aquí a Moisés es que Dios sí le iba a conceder a Moisés ver algo más de quién era él, pero sería de manera parcial, no total, para no matar a Moisés. Entonces, aquí observen lo que Dios le dice a Moisés en preparación para mostrarle algo de su gloria. Éxodo 34:1 continúa. Y Jehová dijo a Moisés: alízate, un imperativo en el hebreo. Alízate significa corta para ti. Aquí Moisés tenía que cortar, digamos, mediante un cincel a partir de piedra. Observen que, versículo 1. 2 tablas, en el hebreo, tableta, losa, de piedra, como las primeras. Y Dios le dijo al final del 1, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Cuándo pasó esto? Allá atrás en el 32:19, ¿recuerdan? Moisés quebró las 2 primeras tablas al ver el pecado de idolatría de Israel. Esto demostró lo que Israel hizo al pecar de idólatras. Quebrantaron el pacto de Dios. Ahora, ¿qué palabras estaban en las primeras tablas? Los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, 12 al 17. Y entonces Dios le sigue diciendo a Moisés, observen, Éxodo 34:2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Versículo 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Igual que como en Éxodo 19, 12 y 13. ¿Para qué hizo Dios esto? Para proteger su santidad y evitar que cualquier hombre o animal muriera por acercarse al Dios Santo de acuerdo con lo que Dios mandó. Y observen ahora a Moisés cómo acata estas instrucciones, versículo 4. Éxodo 34, 4. Y Moisés alisó, misma palabra hebrea que en el 1, cortó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Observen la obediencia aquí en el versículo 4 de Moisés a los mandatos de los versículos 1 al 3. Esto es muy importante. A nivel superficial, una lectura superficial del texto nos podría llevar a pensar, bueno, esto es obvio, ¿para qué repetir esto? Pero, hermanos, aquí en el contexto, recuerden, el Espíritu Santo no colocó ahí una palabra de manera sorpresiva o sin razón en su palabra. Hay una razón. ¿Por qué son importantes estos 4 versículos? Porque demuestran, escuchen esto, que Dios le perdonó a los israelitas su idolatría del capítulo 32 e iba a renovar su pacto con ellos, y si ellos cumplían el pacto al obedecer, Él los bendeciría. Esto es muy importante. Habían quebrantado el pacto. Dios no tenía la obligación de hacer esto con ellos. Ellos habían fallado. Recuerden, Él les había dicho en Éxodo 19,
Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Esta es la médula del pacto mosaico, es condicional. Lo que llamamos la ley, el antiguo pacto. Ustedes obedecen, yo los bendigo. Habían fallado, habían violado su parte del pacto. Dios no tenía la obligación de renovar el pacto. Sin embargo, aquí, hermanos, vemos cómo Dios escogió aplicar lo que dijo en el versículo 19 y aplicarlo de manera positiva. Dios le había dicho a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí lo está mostrando, no lo merecían. Sin embargo, Dios en su gracia les dio lo que no merecían. Ellos solo merecían juicio, habían violado el pacto. Pero Dios en su gracia los perdonó y aquí Dios renueva su pacto con ellos. Y por eso le dice a Moisés: muy bien, prepárate, versículo 1, tablas de piedra como las primeras. Qué gracia de Dios, ¿no es cierto? Esto es gracia igual que con nosotros, en la salvación y diario, hermanos, aún como creyentes, cómo pecamos a diario, quedamos muy cortos del estándar de Dios. Sin embargo, es por su gracia que nos extiende su perdón en base a la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor. Es gracia. Entonces, recuerden aquí en Éxodo 32, 33, 12 al 34, 9, vemos tres partes de un sermón de Dios para tu vida. Este es el contexto del sermón, lo que acabamos de ver en el 33, 12 al 34, 4. Ahora observen el contenido del sermón. Observen el contenido del sermón en el 34, 5 al 7. Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Detengámonos ahí. Esto significa que Dios se manifestó a Moisés mediante una nube visible. Esta nube era una expresión visible de su gloria, como lo vemos en Éxodo 33, 21 y 22, en Éxodo 14, 19 y 20 y otros lugares. Y observen lo que hizo Dios aquí en Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, observen la siguiente frase, proclamando el nombre de Jehová. Aquí Dios le concedió la petición de ver su gloria que hizo en Éxodo 33, 18. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer en Éxodo 33, 18. Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y en Éxodo 33, 19, regresen. Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Ahora el día siguiente está aquí. Ha llegado el día siguiente en Éxodo 34, 5. Sabemos que fue un día después, porque en Éxodo 34, 2, recuerdan, Dios le dijo a Moisés: prepárate pues para mañana. Y ahora en Éxodo 34, 4, Moisés se levantó de mañana, y en Éxodo 34, 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Volvemos a ver, hermanos, que Dios le concedió ver su gloria. Recuerden el contexto. Moisés le pidió en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió en Éxodo 33, 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Y aquí está el cumplimiento de esa respuesta en Éxodo 34, 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Este es un principio muy importante. Aquí vemos que Dios le concedió ver su gloria a través de la proclamación de su nombre. Eso es lo que significa proclamar, a través de la predicación. Y esto significa que es a través de su palabra que Dios le dice cómo es Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por el uso de la palabra. Estuvo proclamando, le estuvo diciendo lo que significa la palabra proclamar, anunciando, explicando. ¿Cómo sabemos que es a través de su palabra que Dios le dice cómo es Dios? Porque observen lo que dice el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando, significa predicando, anunciando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué le dijo? Versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios usó su palabra, le dijo a Moisés quién era él, y al hacer esto le mostró su gloria. Esto es muy importante, hermanos. Este es un sermón de Dios acerca de sí mismo. De nuevo, vean el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Esta proclamación en los versículos 6 y 7 es un sermón, es una explicación acerca de quién es Dios. Este es un sermón de Dios acerca de sí mismo. Esta es una explicación acerca de quién es Dios. Estas son cualidades de Dios. Como Lutero lo llamó, este es un sermón acerca del nombre del Señor. Esto, hermanos, es mostrar la gloria de Dios. Recuerden el contexto. Éxodo 33, 18, Moisés le pide que le muestre su gloria y Dios muestra su gloria al explicarle quién es Él. Dios muestra su gloria, según las Escrituras, de dos maneras. Una, Dios muestra su gloria mediante la creación. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entendamos, hermanos, que la gloria de Dios, de acuerdo con este texto, significa quién es Él. Moisés preguntó, le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dijo, muy bien, voy a proclamarte el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? ¿Quién es Él y lo que Él hace? ¿Cómo lo sabemos? Porque los versículos 6 y 7 nos dan una lista de cualidades, de atributos de Dios, de lo que Él es y lo que Él hace. Le dice Jehová, Jehová, y lo vamos a ver en un momento. Pero observen, Dios muestra su gloria de acuerdo con las Escrituras de dos maneras. Uno, a través de la creación. En la creación vemos algo de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Y lo hace para apuntarte al único lugar donde revela su gloria para salvación, que es su palabra. En donde su gloria es revelada en Cristo. Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria de aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Esto es, el Señor Jesucristo mostró quién es Dios y lo mostró al mostrar su sabiduría, su poder, su bondad y otros atributos. Entonces, hermanos, aquí hay un principio vital. Cada vez que las Escrituras son explicadas correctamente, Dios muestra su gloria. Cuando tú explicas correctamente la palabra de Dios, estás mostrando de una u otra manera, en el pasaje que estés mostrando, estás mostrando quién es Él y lo que Él hace. Entonces, cuando tú explicas correctamente la palabra de Dios, Dios te está usando para mostrar su gloria. Recuerden, la gloria de Dios, según este texto, es quién es Dios y lo que Él hace. Y toda la palabra de Dios trata acerca de quién es Él y lo que Él hace. Entonces, cuando tú explicas correctamente las Escrituras, estás mostrando su gloria. Y cuando alguien oye correctamente explicada la palabra de Dios, estás viendo la gloria de Dios a través de la explicación de su palabra. De hecho, como cristiano en general, Dios te salvó para mostrar su gloria al predicar el Evangelio. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:9, ¿recuerdan? En Primera de Pedro 2:9 nos dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Qué es eso? Proclamar la gloria de Dios a través del Evangelio. Y escuchen, hermanos, cuando estamos expuestos a la explicación correcta de su palabra, vemos su gloria y conforme nos sometemos a la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, nos parecemos más a Cristo, porque lo obedecemos más. Esto es lo que dice 2 Corintios 3:18. ¿Recuerdan ese hermoso texto? 2 Corintios 3:18.
Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. El espejo es la palabra de Dios, como lo dice Santiago, recuerdan, hablando del oidor olvidadizo, es como un espejo la palabra de Dios. Y cuando miramos a cara descubierta, esto es sin el velo de incredulidad que está ahí en el contexto inmediato que caracteriza al incrédulo, a los judíos incrédulos, bajo el antiguo pacto, Pablo dice, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, en la palabra de Dios, la gloria del Señor. Esto es, ¿quién es Él o qué Él hace? Resumido, condensado en Cristo, en el Evangelio, somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de crecimiento espiritual a otro nivel de crecimiento espiritual, en la misma imagen. ¿La imagen de quién? Del Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Quieres que los hermanos a los que les enseñas o predicas la palabra de Dios crezcan? Solo el Espíritu del Señor los puede hacer crecer espiritualmente, según 2 Corintios 3:18. Pero el Espíritu de Dios lo hace a través de exponerlos, de mostrarles la gloria de Cristo en su palabra. ¿Cómo haces eso? Explicando las Escrituras, proclamando las Escrituras. Esta es una verdad gloriosa. Cada vez que tú enseñas y predicas las Escrituras, estás mostrando su gloria. Por eso, en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, allá en México, recuerdan, es de la misma asociación del Seminario Berea, son 18 escuelas por todo el mundo, y el propósito es el mismo, preparar a predicadores, preparar a pastores. El lema que tenemos en México es, preparamos hombres para desplegar la gloria de Dios mediante la predicación expositiva. ¿Por qué tenemos ese lema? Por lo que vemos en Éxodo 33 y 34. Y lo mismo es el caso contigo. Cada vez que enseñas la Biblia, cada vez que evangelizas, según 1 Pedro 2:9, cada vez que enseñas, predicas la palabra de Dios, estás mostrándole a la gente la gloria de Dios. Cada vez que predicas la Biblia, estás mostrando algo de quién es Él y lo que Él hace. Y eso es la gloria de Dios. Entonces, regresando a Éxodo 33, Éxodo 34, versículo 6, Él proclamó Jehová, Jehová, y todos estos atributos. Aquí hay una lista de 8 atributos que están relacionados con el contexto histórico. Dice aquí, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová. Este nombre de Dios se refiere a que Él es autoexistente, eterno, incambiable. Él guarda su pacto, sus promesas. Lo dijo 2 veces. ¿Por qué? Porque aquí enfatiza aparentemente que Él es autoexistente, eterno, incambiable, por lo tanto fiel en cumplir su pacto. Y aquí esto es importante porque aquí Dios le está reiterando su pacto a Moisés con Israel, a pesar, le está diciendo, a pesar de la idolatría del capítulo 32, parece ser vital que Dios le recuerda a Moisés que a pesar de que Israel cambie su compromiso con Dios, al decir que van a obedecer y realmente violaron el pacto, Dios, quien es inalterable en su naturaleza, eso es lo que expresa el nombre Jehová, va a cumplir el pacto que hizo con ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es bondad. Esto es parte de mostrarle a Moisés todo su bien. Aquí les muestra compasión. Y sigue en el versículo 6, Dios misericordioso, en el hebreo dice fuerte misericordioso, versículo 6 es mejor traducirlo Dios misericordioso. Y aquí Dios estaba mostrando preocupación hacia la necesidad de perdón y guía hacia los israelitas, les mostró su misericordia. Y continúa versículo 6, y piadoso, en el hebreo de gracia. Aquí vemos la gracia de Dios, otra vez Israel. A pesar de que todos merecían morir por su idolatría en el capítulo 32, la mayoría estaba viva ahí, porque Dios les mostró gracia. Versículo 6, cuarto atributo, tardo o lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciencia de Dios es muy grande. Y podríamos acampar hoy, podríamos hacer aquí un estudio atributo por atributo de esto, pero no lo vamos a hacer porque
estamos viendo el texto como un todo y otra vez viendo que aquí esto es la gloria de Dios. ¿Quién es Él? Tardo para la ira, Dios es muy paciente, y aquí en Éxodo 34 vemos cómo Dios mostró una paciencia inmensa hacia el pecado de idolatría de Israel en Éxodo 32. Observen un quinto atributo, versículo 6. Y grande en misericordia. Esa palabra misericordia es gesed en el hebreo, en amor leal. Dios es grande en amor leal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es leal en su relación de pacto con las personas con las que hizo dicho pacto. Dios es total, como en este caso en Israel. Con Israel aquí, a pesar de la deslealtad de Israel en el capítulo 32, Dios aquí está diciendo, a pesar de eso, yo soy leal en cumplir las promesas que les hice en el pacto. Observen un sexto atributo, versículo 6, verdad. Dice aquí el versículo 6, Él es grande en misericordia y verdad. Esto es, Dios es abundante en verdad. ¿Qué significa esto? En este contexto, que todo lo que le dijo a Moisés y a los israelitas era confiable. Esto le habría consolado a Moisés y a los israelitas que escucharían esto después de su pecado terrible en el capítulo 32. Y continúa versículo 7, que guarda misericordia a millares, amor leal. Esta frase expande la del versículo 6 de que Dios es grande en amor leal, grande en misericordia, grande en verdad, en amor leal. Aquí en el versículo 7, que guarda misericordia o que guarda amor leal a millares, significa que Dios continuaría siendo leal en cumplir su pacto de manera indefinida. Es la idea. Puede incluir la idea de que su amor leal es incambiable porque Él es Jehová, Él es incambiable, inmutable. Observen, atributo número 7, versículo 7, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí usa tres palabras diferentes para referirse al pecado. ¿Por qué? La idea es que Dios perdona todo tipo de pecado. Como lo ilustra, ¿recuerdan el papá del hijo pródigo en Lucas 15? El papá ahí del hijo pródigo representa a Dios. Él está deseoso de perdonar el pecado. ¿Recuerdan ahí en la parábola del hijo pródigo que ve venir de lejos el papá al hijo pródigo? ¿Qué hace el papá? Sale corriendo, no le ha dicho nada, ya salió corriendo a recibirlo. Esa es la idea. Otra vez aquí, hermanos, muestra su deseo de perdonar. Él perdona todo tipo de pecado. Aquí lo ilustra, habiendo perdonado el pecado de los israelitas, no los fulminó. Y atributo número 8, versículo 7, Él es justo, al final del versículo 7, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Lo mismo que Ezequiel 18:4, que Dios juzga de manera imparcial a cada persona. Y en Deuteronomio 24:16, más adelante Dios reiteraría a través de Moisés la responsabilidad individual por el pecado. Entonces, aquí en esta sección de Éxodo 33:12 al 34:9, vemos tres partes de un sermón de Dios para tu vida. En primer lugar, ya vimos el contexto del sermón. En segundo lugar, ya vimos el contenido del sermón. Y terminemos brevemente con la respuesta del sermón. La respuesta del sermón aquí en Éxodo 34, 8 y 9. Observen cómo respondió Moisés ante esta proclamación de estos 8 atributos de Dios, de los versículos 6 y 7. ¿Cómo respondió Moisés al ver la gloria de Dios mediante la explicación de quién era Dios aquí? Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En ese contexto histórico, esto indicó su indignidad y sumisión a Dios. Aquí Moisés mostró que no era digno, reconoció que no era digno de haber visto la gloria de Dios a través de esta proclamación, y además mostró sumisión. ¿Esta fue una respuesta apropiada?
Esto es lo que debe suceder cuando somos confrontados por la proclamación de quién es Dios en su palabra. Como en Romanos 12:1. Recuerden así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Después de que Pablo explicó las glorias de la salvación en Romanos capítulos 1 al 11. Y en el versículo 6 dijimos que los versículos 6 y 7 son un sermón de Dios acerca de Dios mismo, de cómo es Él, de quién es Él. Y aquí en el versículo 8 vemos que Moisés responde apropiadamente este sermón, humillándose ante este Dios majestuoso. Y hermanos, así es, la palabra de Dios revela quién es Dios. Y aquí vemos una ilustración histórica, en el caso de Moisés, de que cuando su palabra es proclamada, recuerden, esto significa, cuando es explicada correctamente, Dios es exaltado y el hombre es que humillado. Así es. O sea, no hay ninguna técnica de manipulación. Dios solo le dijo a Moisés quién era él. ¿Se dan cuenta? Eso fue todo. Eso fue lo único que hizo Dios aquí. Le proclamó el nombre de Jehová. ¿Y qué significó eso? Le dijo quién era él. Le recordó algo de quién era él. Jehová, Dios fuerte, misericordioso. Solo le dio una lista, hermanos, de quién era Dios, de lo que él hacía. Hago misericordia a millares, versículo 7. Perdono el pecado, versículo 7 al final, pero también soy justo. No tendrá por inocente al malvado. Le dijo lo que es Dios y lo que él hace. Una probada. Esta no es una lista exhaustiva de todo lo que Dios es y hace, pero esta es la gloria de Dios. ¿Quién es Él? Lo que Él hace. Y observen, hermanos, algo fascinante aquí para terminar. En base a lo que Dios dijo en los versículos 6 y 7, véanlos para que los tengan claros, frescos en su mente. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En base a esto, observen lo que Moisés le dijo a Dios, versículo 9, Éxodo 34, 9, y dijo, Moisés le dijo a Dios, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Observen que aquí Moisés le pidió a Dios que en su gracia fuera entre ellos, perdonando el pecado de los israelitas del capítulo 32, tal como Dios mismo le acaba de decir en los versículos 6 y 7, que Él perdonaba la rebelión y el pecado. Esta es una gran lección de cómo debemos pedir en oración a Dios. Le pides a Dios en base a quién es Él, tal como Él se ha revelado en su palabra, tal como Él ha proclamado quién es Él en su palabra. Aquí está Moisés ejemplificándole. Moisés, versículo 9, hizo una petición en base a lo que Dios le acababa de decir. ¿Se dan cuenta? Así es como debemos orar. Esto es lo que significa orar en el Espíritu, Efesios 6, 18. O orar en el nombre de Jesús, Juan 14, 13 y 14. Oramos en base a lo que Dios ha revelado de sí en su palabra. Oramos en base a un entendimiento correcto de su palabra, que está basado en una interpretación correcta de su palabra. Entonces, hermanos, esta es una gran verdad, este es un gran texto. Queremos una congregación que adore a Dios, que se humille ante Dios, que ore en base a la palabra de Dios. Entonces, muéstrales la gloria de Dios. ¿Cómo? Explicándoles la palabra correctamente. Y la única manera de aprender a adorar, de humillarnos ante Dios, orar a Dios, es mediante la explicación correcta de su palabra. Y eso es mostrarle a la gente quién es Dios, lo que Él ha hecho. Eso es mostrar la gloria de Dios. Por esta razón, como predicadores, debemos estudiar duro para
entender qué es lo que el Espíritu Santo quiso decirle a la audiencia original. Debemos estudiar duro para entender correctamente el texto bíblico, para explicarlo con claridad, para que entonces la iglesia sepa quién es Dios, cómo adorar a Dios, cómo orar a Dios, cuál es su lugar con respecto a Dios. Y cuando explicamos entonces correctamente la palabra de Dios, estamos mostrando la gloria de Dios. Qué privilegio, ¿no es cierto? Esto es, hermanos, esto es inconcebible. Que Dios nos use a nosotros, vasos de barro, seres humanos comunes y corrientes, como instrumentos para mostrar su gloria. Por eso Pablo decía, recuerdan, en 2 de Corintios 3, 2 de Corintios 3, cuando está hablando de que Dios le había encomendado el Evangelio, dice ahí en 2 de Corintios 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, ¿recuerdan? Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer esto. De hecho, dice ahí en el capítulo 4, 2 de Corintios 4, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es el nuevo pacto, el Evangelio. En esencia, la palabra de Dios en términos ampliados. Pero nosotros, 2 Corintios 4, 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los vasos de barro, los vasos de barro. Para que, versículo 7, Pablo lo dijo, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, comunes y corrientes, contaminados por nuestro propio pecado, frágiles, rompibles. Qué impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Este plan solo Dios lo pudo haber diseñado, así como en 1 Corintios 1, ¿recuerdan? Vean quiénes somos. Dios no escogió a lo fuerte de este mundo, sino a lo débil, ¿se acuerdan? A lo vil, a lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo es para la gloria de Dios. Qué impresionante. Bueno, oremos y si tienen alguna pregunta o comentario, lo tomamos. Padre, te damos gracias por tu palabra que verdaderamente nos deja sin palabras. Nuestra mente no alcanza a concebir esto. Esto de que a ti te haya agradado escoger a vasos de barro como nosotros para proclamar tu palabra. Lo pudiste haber hecho de manera directa como lo has hecho a lo largo de la historia bíblica, como cuando tú, Señor, en el bautismo de tu Hijo dijiste de manera audible, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O en la transfiguración, tú puedes y tú pudiste haber diseñado siempre proclamar el Evangelio de manera directa, audible, tu palabra perfecta, tú el Dios perfecto, o a través de ángeles como lo harás en Apocalipsis, en la tribulación, o a través de creyentes glorificados, pero te ha agradado como norma en esta época, a lo largo de la historia bíblica, proclamar tu palabra a través de vasos de barro como nosotros. No lo merecemos, somos polvo y ceniza, como dijo Abraham. Es inconcebible, es impresionante, te damos la gloria, pero que esto nos motive a estudiar duro, a que esta responsabilidad privilegiada que nos has dado de proclamar tu palabra, lo hagamos fielmente. Que recordemos que cuando enseñamos tu palabra, cuando explicamos tu palabra, sea un incrédulo o a tu iglesia, estamos mostrando tu gloria. Que esto nos motive, Señor, a ser fieles para tu gloria. Amén.